A altas horas de la noche, la mujer se dio cuenta de repente, horrorizada, de que un lobo gigantesco que había vivido hace 30.000 años se había colado en su campamento. Al percibir las intenciones hostiles de la criatura, Eve no se atrevió a dudar ni un segundo. Agarró inmediatamente a su hijo y echó a correr para salvar sus vidas. Pero el ágil lobo gigantesco era capaz de saltar varios metros de un solo brinco, y gracias a su increíble velocidad, persiguió sin piedad a la madre y al niño. Scott se quedó paralizado de terror al ver a la bestia prehistórica. Por desgracia, otro lobo gigantesco también apareció lentamente. En ese momento de vida o muerte, la niña Riley tiró desesperadamente de la puerta del coche, intentando entrar para ponerse a salvo. Pero ante la muerte, a Scott no le importaba nadie más. Justo cuando el lobo gigantesco estaba a punto de lanzar un ataque mortal, Riley no tuvo más remedio que arrastrarse bajo el vehículo, pero la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. En ese momento, el cirujano Sam tocó desesperadamente el claxon del coche, logrando llamar la atención del lobo gigante. Pero el lobo gigantesco embistió en cambio hacia otra familia. Para proteger a su mujer y a su hija, el hombre cogió una rama que había cerca y luchó valientemente contra el lobo gigantesco, pero la diferencia de fuerza era abrumadora y rápidamente lo derribó. La mujer, escondida dentro del coche, solo podía gritar desesperada al ver cómo arrastraban a su marido hacia el bosque. Mientras tanto, Eve y su hijo fueron atacados por otro lobo gigantesco. Al ver a su hijo inmovilizado por el lobo gigantesco, cogió una pesada losa de piedra, dispuesta a luchar hasta la muerte. De repente, resonó un disparo. Era Ty, el soldado retirado, quien había actuado con decisión. Su certero disparo ahuyentó a la bestia y puso fin a la crisis. Eve corrió a comprobar las heridas de su hijo. Solo entonces descubrió profundas marcas de mordiscos en el abdomen de Josh. Para evitar otro ataque del lobo gigantesco, llevaron a Josh a un autobús en busca de refugio. Tras prestarle los primeros auxilios, Sam le dijo a Eve con expresión seria que solo los antibióticos y los puntos de sutura podían salvar a Josh en ese momento. De lo contrario, con la hemorragia que sufría, no sobreviviría más de 2 días. Esas palabras hicieron que Eve, que acababa de relajarse, volviera a sumirse en un pánico infinito en aquella naturaleza salvaje prehistórica. No había ningún tipo de recursos médicos en aquella situación desesperada. Eve recordó de repente el momento en que se derrumbó el socavón. Una ambulancia también había caído al abismo. Si lograban encontrar esa ambulancia, quizá podrían salvar a Josh sin perder tiempo. Eve, Ty y Sam formaron un equipo y partieron en busca de la ambulancia. A medida que el tiempo pasaba rápidamente, la oscuridad cubrió por completo el páramo. El equipo de búsqueda aún no había regresado. En el campamento, el estado de Josh seguía empeorando. Una superviviente estaba a punto de volverse loca por el ambiente tenso. Disparó una bengala al cielo, con la esperanza de recibir ayuda del mundo exterior. Pero, inesperadamente, esta acción llamó la atención de un anciano misterioso. A juzgar por su ropa, claramente no era una persona de la actualidad que hubiera caído desde la superficie. Mientras tanto, las 3 personas que se encontraban en lo profundo del bosque finalmente encontraron la ambulancia. En la oscuridad, Sam abrió la puerta con impaciencia y encontró antibióticos y material de sutura dentro del armario de almacenamiento. Eve por fin dio un suspiro de alivio. Al segundo siguiente, de repente se fijó en el letrero de Hollywood que había en la ambulancia. Era exactamente igual que la montaña que tenían delante. ¿Podría ser que aún estuvieran en algún lugar de Los Ángeles? Justo cuando estaban desconcertados, un ruido extraño surgió de repente del bosque cercano. Bajo sus miradas atónitas, un tigre dientes de sable gigante, que se creía extinto desde hacía mucho tiempo, les mostró los colmillos. Al darse cuenta del peligro, Eve gritó inmediatamente a todos que corrieran, pero la velocidad humana no podía competir con la de una bestia prehistórica. Ty no tuvo más remedio que sacar su pistola para una última resistencia, pero, en medio del pánico, agotó todas sus balas. Con la muerte a solo unos instantes, Ty cerró los ojos y disparó la última bala. Por pura suerte, dio en el blanco y mató a la bestia. Antes de que los 3 pudieran recuperarse de haber sobrevivido a aquella terrible experiencia, otro tigre dientes de sable se acercó al lugar. No tuvieron más remedio que seguir corriendo. Finalmente, se escondieron bajo un acantilado, rezando para que el tigre dientes de sable les perdonara la vida. Tras buscar minuciosamente y no encontrar nada, el tigre dientes de sable se marchó a regañadientes. Solo entonces los 3 escaparon temporalmente del peligro, pero Eva estaba muy preocupada. Su hijo herido seguía esperando el medicamento que le salvaría la vida. Cada minuto más que pasaran allí significaba más peligro para su hijo. Insistió en volver al campamento de inmediato. Al no poder convencerla de lo contrario, los 2 no tuvieron más remedio que acceder. Pero cuando regresaron al acantilado, descubrieron que el tigre dientes de sable seguía escondido allí. Antes de que pudieran reaccionar, el tigre dientes de sable se abalanzó sobre ellos. Mientras esquivaban desesperadamente, Sam tropezó con una roca y cayó por el acantilado. Eve y Ty solo pudieron correr desesperadamente en dirección contraria. Por desgracia, subestimaron la inteligencia de esta bestia. Solo habían corrido unas pocas docenas de metros cuando el tigre dientes de sable saltó de repente desde el montón de rocas. Justo cuando pensaban que estaban perdidos, el tigre dientes de sable se abalanzó hacia adelante y cayó directamente en un foso. Eve y Ty se acercaron lentamente
lentamente, y solo entonces descubrieron que se trataba de una trampa para animales construida cuidadosamente por el hombre. ¿Sería posible que, además de ellos, hubiera otros humanos viviendo allí? Los dos no se atrevieron a investigar más a fondo y decidieron buscar primero a Sam, pero la selva por la noche estaba llena de peligros, y la única linterna que tenían también se había caído por el acantilado junto con Sam. No se atrevieron a correr ningún riesgo innecesario. No fue hasta la mañana siguiente cuando los dos oyeron por fin un débil grito de auxilio al pie de la montaña. Afortunadamente, Sam solo se había lesionado la columna vertebral. Con su apoyo, aguantó el dolor y se puso en pie, pero la lesión en la espalda le impedía caminar por sí mismo. Sabía que Eve estaba desesperada por volver y salvar a su hijo, así que le pidió que se llevara la medicina y regresara primero al campamento. También le explicó la dosis exacta de los antibióticos. Aunque Eve estaba muy angustiada, se negó a abandonar a su compañero gravemente herido. Debido a su insistencia, los tres solo pudieron regresar lentamente al campamento, pero al poco tiempo estaban agotados y respiraban con dificultad. Sam volvió a sugerir que Eve se adelantara. Tai también prometió que traería a Sam de vuelta sano y salvo. Al ver esto, Eve dejó de negarse, cogió la mochila que contenía la medicina y corrió hacia el campamento. En ese momento, el estado de Josh había empeorado gravemente. Riley, que estaba cuidando de él, estaba muy preocupada. Afortunadamente, Eve llegó a tiempo. Rápidamente sacó los antibióticos y lo trató siguiendo las instrucciones de Sam, salvándole así la vida a Josh. Mientras tanto, la investigación militar sobre el socavón avanzaba lentamente y los funcionarios del gobierno comenzaron a ejercer una presión constante sobre ellos. Justo cuando la comandante se sentía completamente atascada, de repente recordó lo que Gavin le había dicho. El hecho de que él conociera el número de identificación clasificado del dron militar no era una coincidencia. Para descubrir la verdad, ordenó a su equipo que trajera a Gavin de vuelta a la oficina. Tras un interrogatorio detallado, descubrió un hecho aún más impactante. El anillo de boda perdido de la esposa de Gavin se sometió a un análisis de carbono 14 y se descubrió que tenía 30.000 años de antigüedad. Esto significaba que el misterioso socavón no era un hundimiento cualquiera, sino una grieta espacio-temporal conectada con hace 30.000 años. Aunque Gavin no pudiera explicar el mecanismo que se escondía tras la distorsión temporal, creía firmemente que su mujer y su hijo seguían vivos, porque cuando su avión se estrelló hace 3 años, había visto una deslumbrante grieta en el espacio-tiempo que era exactamente igual a la imagen captada por el ejército. Tras sus repetidas peticiones, el ejército accedió finalmente a enviar el último caza volador para investigar el fondo del socavón. Mientras tanto, en el mundo subterráneo, Josh se había recuperado tras recibir tratamiento a tiempo, y, con la ayuda de Tai, Sam también regresó cojeando al campamento, pero, por desgracia, pronto surgió una nueva crisis. La falta de comida comenzó a revelar la verdadera naturaleza de las personas. Surgían con frecuencia conflictos entre ellos, y, lo que es peor, una criatura gigante sin precedentes estaba a punto de cambiar por completo su destino.